continuar con lo que es la práctica del laboratorio de circuitos. Y en esta ocasión vamos a realizar una práctica referida a lo que es la resistencia eléctrica, ¿no? Vamos a aplicar algunos conceptos sobre lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Tenemos acá un pequeño formato, el cual les he hecho llegar también para que ustedes tengan y puedan presentar los trabajos. Y vamos a trabajar esto, ¿no? La experiencia número 3, ¿no? El objetivo aquí, por ejemplo, es conocer las resistencias eléctricas, ¿no? Estas resistencias, ¿cómo lo podemos, en este caso, determinar? ¿Cómo se pueden medir, ¿no? El valor de el valor de la resistencia, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿no? El alumno aplicará en este caso los conceptos de la ley de Ohm para poder determinar esta resistencia. También podemos utilizar el código de colores en lo que son resistencias a base de carbón, ¿no? Pequeñas resistencias que se utiliza bastante en electrónica. Y una vez que hagamos las mediciones, podremos hacer comparar, ¿no? Por ejemplo, las lecturas. Tengo una resistencia de 1000 ohmios. Según el código de colores dice 1000 ohmios. Como dice 1000 ohmios, entonces nosotros lo podemos medir también. Llevamos el ohmímetro y medimos. Y de repente tiene 998. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Justamente esa diferencia, eso es lo que vamos a considerar como error en la lectura, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a considerar ese error y podemos decir que está dentro o fuera del margen de la tolerancia. Entonces eso va a depender del margen que se le dé a la tolerancia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, hay tolerancias que tienen 5% y 10% para determinar el estado de esa resistencia. Entonces eso es justamente el objetivo del día de hoy, ¿no? Entonces, en lo que es un poco de teoría, podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Los conceptos básicos sobre lo que es los instrumentos de medición, un voltímetro o amperímetro y un ohmímetro, ¿no? Tenemos tres instrumentos básicos, ¿no? Con los cuales se trabaja la ley de Ohm. El voltímetro, en este caso, está referido para el uso de lo que es medición de tensiones, ¿no? Lo que es la tensión eléctrica o potencial eléctrico dado en voltios, ¿no? Puede tener sus múltiplos y sus múltiplos, ¿no? Puede ser ahí de acuerdo a la tensión que se trabaje. En este caso vamos a trabajar con corriente continua. Luego tenemos el amperímetro, que también va a ser, en este caso para corriente continua, nos va a medir la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? Y el ohmímetro, ¿no? El ohmímetro, que nos va a medir en este caso la resistencia eléctrica en ohmios, ¿no? ¿Sí? Estos instrumentos los podemos utilizar para medir. También existe un instrumento denominado multímetro, o sea, un multitester, ¿no? Que permite medir, en este caso, todos los valores prácticamente que estamos indicando, ¿no? Pueden medir, por ejemplo, acá voltios en corriente alterna, tensión en corriente alterna, tensión, en este caso, en corriente alterna, en corriente continua. Pueden medir acá lo que son amperios, microamperios, miliamperios, la frecuencia también, tiene para varias funciones, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí también amperios en corriente, aquí amperios, ¿no? También amperios tiene para medir ohmios, ¿sí? Resistencia también. ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos que seleccionar, ¿no? Quizás algunos de ustedes de repente no han utilizado el equipo, pero vamos a presentarlo en todo caso, ¿no? El común, en este común va un terminal de color negro. Entonces, nosotros vamos a tener un terminal de color negro que vamos a poner aquí al común. ¿Ok? A ver, vamos a tratar de... Vamos a utilizar un lápiz. ¿Listo? Entonces, el común, este va a ir al negativo. Luego, lo que vamos a utilizar más es nosotros acá, este terminal aquí. Este que va a ir al positivo. ¿Ya? Entonces, hay un terminal que tiene los siguientes iniciales. Tiene voltios, tiene ohmios y hertz posiblemente también. Entonces, ¿qué hace? Nos permiten, en este caso, tener los terminales, ¿no? Vamos a tener un terminal para el positivo, un terminal para el negativo. Y, profe, ¿cuándo utilizamos los otros? Los otros los vamos a utilizar dependiendo de los circuitos. Por el momento, utilizamos estos dos nada más, el común y el voltio, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar para medir ohmios y también para medir, en este caso, lo que es la tensión eléctrica, ¿ok? Entonces, esos son los terminales que vamos a usar ahí, ¿ya?
Seguimos. En la pinza perimétrica este es un multímetro, ¿no? Luego tenemos el selector, acá tenemos que seleccionar, presionamos acá, hacemos el ajuste, presionamos acá el rango, ¿no? Aquí tenemos que seleccionar, como si vamos a medir tensión, tendríamos que poner voltios en corriente continua, ¿no? Si vamos a medir ohmios, tendríamos que poner ahí, ¿no? Ohmios. Son los dos valores que vamos a medir, no más. En este caso nos permite medir amperios, también podríamos poner amperios, pero en este caso amperios en corriente continua, ¿ok? En el otro caso, es para medir una pinza perimétrica. En caso que tuviéramos la perimétrica, el común va al negativo y este de aquí, término que nos va a quedar solitos, se va a ir al positivo. Y nosotros acá seleccionamos el rango, ¿no? Tenemos para seleccionar voltios en corriente continua, luego tenemos en corriente continua, ¿no? Y luego tenemos también para seleccionar los ohmios, ¿sí? La pinza, en este caso no lo vamos a utilizar porque es para corriente alterna. ¿Ok? La lectura lo hacemos a través, es digital, ¿ok? No vamos a tener problemas. ¿Listo? Esos serían los instrumentos que necesitamos para hacer nuestra primera práctica, ¿no? Entonces tenemos el ohmímetro para medir acá el rango de lectura de los instrumentos y el voltímetro y su amperímetro, ¿ok? Listo, avanzamos entonces. Entonces, algo importante acá, y les puse como recordatorio, hay bastante información, solamente he puesto unos cuantos puntos importantes. Si nosotros queremos instalar un voltímetro, este voltímetro tiene que estar conectado en paralelo, aquí. Eso no deben olvidarse. ¿En paralelo con quién? Bueno, puede ser con la tensión, si quieres medir acá con la fuente, o con la resistencia, para medir el voltaje de la resistencia. Se conecta en paralelo. ¿Y tiene que estar energizado? Sí, no hay problema. Cuando trabajamos, medimos la tensión, tiene que estar energizado. Si no hay si lo desenergizamos, no medimos nada, va a medir cero. Entonces, el voltímetro es importante porque nos va a permitir, en este caso, medir y saber si el circuito tiene energía o no, si está energizado o no, ¿ok? Si le está llegando, en este caso, energía eléctrica a la resistencia. Vamos a medir la tensión ahí, ¿ok? Como estamos trabajando, en este caso, con corriente continua, podemos utilizar acá un más y un menos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el voltímetro, nosotros tendríamos que colocar aquí el cable, el menos aquí, y aquí tendríamos que colocar el del instrumento de medición, el más. ¿Qué sucede si ponemos al revés? Porque también ya me ha pasado eso, ¿eh? Profesor, nosotros somos de otra generación, somos del milenio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nos equivocamos y conectamos al revés? ¿Qué dicen jóvenes? A ver, los que tienen experiencia. Si el voltímetro en corriente continua conectamos al revés, ¿qué pasará con el valor? ¿Se mantiene solo que cambia la polaridad? Solo que cambia El valor va negativo, muy bien, va a salir un valor negativo. ¿Y cuándo cometeríamos el error de que se dañe el componente? Ah, aquí también es algo importante. Nadie me ha preguntado. Profesor, acá en el voltímetro tiene solamente, si lo ponemos en ese selector, tiene un rango único. Bueno, en este caso sí. En algunos equipos tiene, por ejemplo, si te dice, vamos a medir voltios en corriente continua, en algunos equipos te dicen, tenemos hasta 10, en algo te dicen acá 50, y el otro te dice de repente 200, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Te da un rango para que escojas. Tú tienes que escoger uno de ellos. ¿Qué sucede si tú pones, por error, tú vas a medir 50 voltios? Sabes que la red en este caso tiene 50, ¿no? En DC. ¿Y qué sucede si lo pones en 10? Te equivocaste y pusiste en 10. El rango, el selector. ¿Cuál es el selector? Aquí, este es el selector, ¿no? Eso podemos moverlo. Y ponemos el selector aquí, justo en el valor de 10, cuando deberíamos poner en 50. ¿Qué sucede si nos equivocamos y ponemos en un rango menor? ¿Qué sucederá si nos equivocamos y ponemos en un rango menor? ¿Se quema el instrumento? Se daña el instrumento en ese No momento. logra. Hay una posibilidad de que el instrumento se queme, de que lo dañemos internamente, ¿no? Afectemos el circuito. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Dependiendo del modelo de los componentes también, hay algunos que no soportan, no tienen protección, ¿no? Normalmente no debería de marcar nada, debería marcar infinito, ¿sí? Ok. Entonces no va a marcar ninguna lectura, se va a marcar ahí, se va al infinito, no detecta nada. ¿Ok?
En los instrumentos que son bastante sensibles se puede llegar a quemar, entonces hay que tener mucho cuidado. Antes de hacer la medición, entonces hay que seleccionar el rango de lectura. ¿Qué rango es? Tenemos que conocer el valor. No vamos a ir a adivinar que voy a poner primero 50. Si ustedes no conocen, por X motivo, la tensión, entonces trabajamos con el rango más alto que tiene el instrumento. Si el rango más alto es 200, lo ponemos en 200. Pero si sabemos que en la red hay 10.000, no voy a ir con un multímetro de 220 voltios o de 700 voltios, donde sabemos que es 600K, o no, 30K, 15K kilovoltios. No vamos a ir con un instrumento, tenemos que ir con otro instrumento de medición con mayor capacidad. ¿Ok? También eso es importante, conocer cuál es la capacidad límite de nuestros instrumentos. No es que yo tenga un multímetro y pueda medir todo. No, eso es mentira. Tiene un rango límite. Si no dañamos los componentes. ¿Está claro? Listo. Pues con esas recomendaciones espero que ya no tengamos problemas. Seguimos entonces. Entonces el instrumento se conecta en paralelo. Si ponemos la polaridad invertida, no pasa nada. Importante es el rango, ¿no? Que esté dentro del rango de lectura. ¿Ya? Que tenga el rango de lectura. Muy bien. Y obtenemos el valor en forma inmediata. En lo que es el caso del amperímetro, el amperímetro tiene una particularidad. Este se debe de conectar en serie, ¿sí? Eso sí es importante, ¿ya? Entonces, el amperímetro también, profesor, si nos equivocamos, si ponemos el menos y el más al revés, ¿qué pasará en el amperímetro si yo lo instalo al revés? El amperímetro se conecta en serie, ojo, abro el circuito y conecto en serie. Entonces, el amperímetro también tenemos que tener mucho cuidado acá en los amperímetros. ¿Por qué? Es que el amperímetro, generalmente que tienen los multímetros, este tipo de multímetros, es solamente a través de miliamperios, 5, 10, 20 miliamperios. No es para medir amperios. Por ejemplo, un motor eléctrico de 2, 3, 4 HP tiene ya, su intensidad es mayor a 5, 6, 10, 12 amperios, dependiendo de la potencia, son amperios. Acá es mili, o sea, corriente de circuitos electrónicos. Ahí sí podemos utilizar el instrumento sin dañarlo, porque si nosotros ponemos una corriente más alta de la permisible en lo que es amperímetro, sí lo quemamos al instrumento. Lo primero lo quemas, porque la intensidad es mucho más alta, ahí sí te llevas el instrumento más rápido, ¿no? Ahí sí lo quemas. Entonces es muy importante cuando utilizamos multímetros, estos multitester o multímetros tienen para medir varios valores, claro, sí, varios parámetros, pero tienen límites, entre cada uno de ellos tiene su límite. Si tú te equivocas en uno, no vas a tener la opción a decir me equivoqué y me arrepiento. Y puedo regresar, no, ya no regresas porque ya se quemó. O ya voló el fusible, depende del grado de protección, el tipo de error que hayan cometido. ¿Ok? Bueno, en el amperímetro, vamos a poner que está en el nivel de tensión, sí soporta todo, pero lo hemos puesto al revés. Lo hemos puesto al revés, solamente el problema es al revés. ¿Qué sucederá con la lectura? ¿O no lee nada? Sí lo lee, solo que es igual, o sea, se invierte la polaridad. Si marco en los puntos correctos, me saldría positivo, y si lo hago al revés, me saldría negativo. Se cambia el signo nomás. Claro. Ok, allá sí, está muy bien entonces, ¿ya? Claro que sí, solamente cambia el sentido, ¿no? Nos va a salir negativo, ¿no? Un valor negativo. Significa que tenemos que cambiar los terminales, ¿no? Los terminales sí cambian. ¿Ok? Muy bien, luego nos vamos acá al siguiente instrumento. El siguiente instrumento va a ser el ohmímetro. El ohmímetro, en este caso, tenemos que utilizarlo, ¿dónde? ¿Cuál es la recomendación? Dice, no debe estar conectado al circuito, simplemente no debe haber energía, no debe haber tensión. No debe haber fuente de tensión, debe estar desconectado, así como está libre, sin conexión, desenergizado. Prácticamente la máquina apagada, también si queremos llamar así, ¿no? Con la máquina apagada. Porque si nosotros ponemos el circuito energizado y queremos medir, en estos casos, para medir el amperímetro, con el amperímetro y el voltímetro, el circuito debe tener energía, si no, no medimos nada. Debe estar funcionando el equipo. En este caso, no, el equipo debe estar apagado, sin energía. Es más, los componentes incluso hasta los podemos, si hay la posibilidad de extraerlos y separarlos, por separado, si es posible, uno por uno. ¿Ok? Entonces eso es importante, ¿no? Aquí es donde han quemado muchos instrumentos, la historia lo cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas se han equivocado por medir con un multímetro? En un momento miden tensión, en el otro momento miden intensidad de la corriente eléctrica. ¿Y qué sucede? Se equivocan nada más. Por error, me equivoqué, me arrepiento, ya no puedes retroceder. No hay arrepentimiento en la electricidad.
Falló el equipo, se dañó y ahí quedó. Hay equipos de protección, pero son un poquito más costosos, son más caros, ¿no? Tienen fusibles, ya saben que las personas van a cometer ese error, entonces le han puesto un dispositivo de protección ahí, un fusible, para que abra el circuito y evite ese daño de la tarjeta, ¿no? De los componentes que tiene, ¿ok? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces el ohmímetro se conecta, ¿cómo? Se conecta en paralelo. ¿Puedo conectar aquí también el ohmímetro en paralelo? Claro que sí. En cada una de las resistencias, si quiero, puedo medir, ¿no? En cada una de ellas, una por una, o todas a la vez. Todo va a depender de cada uno, ¿no? Podemos hacer eso. ¿Ya? Ok, no hay problema. ¿Listo? Muy bien. Vamos al siguiente valor. Entonces ahora, nosotros no tenemos instrumentos, pero conocemos en el mundo de la electrónica, existen resistencias. Estas resistencias son a base de carbón, son resistencias bastante pequeñas. Estas resistencias se utilizan bajo el código de colores, ¿no? El código de colores nos ayuda a identificar la resistencia de los componentes, ¿sí? Estas resistencias de carbón, que son pequeñas, bastante utilizadas en lo que es el mundo de la electrónica, las identificamos por código de colores. Aprendamos algo de ello. ¿Cómo así? Nosotros agarramos la resistencia eléctrica y observamos colores. Vamos a tener acá un colorcito rojo, de repente negro, verde y un dorado posiblemente, ¿no? ¿Qué significa? En el mismo orden, este va a ser el primer dígito, el segundo dígito, el tercero, la tercera franja, entonces, y el cuarto, ¿no? El cuarto número. En el caso del primer dígito, entonces, por ejemplo, si es rojo, entonces nos vamos aquí. Cuando ocupa el primer dígito y es color rojo, ¿cuánto es el valor de la resistencia? Entonces, al primer dígito tenemos rojo, 2 en este caso, miren acá. Si ocupa el primer lugar, el número 2 es el rojo. En el segundo caso estamos observando el negro. El negro, ¿qué cosa es? 0, entonces será 0. En el tercer lugar estamos viendo verde. Entonces acá en el tercer lugar es el multiplicador verde. Verde dice por 10 a la 5. Entonces acá será por 10, un valor grande, ¿eh? Por 10 a la quinta. ¿Sí? Por 10 a la quinta. Eso nos dice, ¿no? El tercero. Ok. ¿Dónde está? Aquí, 10 a la quinta. Muy bien. Y el último, el cuarto. Vamos a poner que sea dorado ya. Dorado más que parece plata. Ya que sea plateado ya. No tenemos un color ahí ¿no? Muy definido. Ya que sea plateado. Ya plateado 10%. Entonces aquí ponemos más, menos, digamos en este caso, si es plata, 10%. Es el porcentaje de error. Entonces aquí ya tenemos el valor de la resistencia según el código de colores. Todo es ohmios. ¿Ok? ¿Se ha entendido la lectura y el procedimiento? Sí, el primer dígito, el primer color nos da el primer dígito, el segundo color, la segunda franja nos da el segundo dígito y la tercera nos dice el número de ceros y el último es la tolerancia. Generalmente la tolerancia, no estoy indicando, ¿no? Puede ser dorado o plateado. Por eso se dan cuenta. Profe, ¿cuál es si yo me equivoco, la resistencia está al revés? Te vas a dar cuenta porque acá en este extremo es dorado o plateado. Ah, ya. Si es dorado o plateado acá, quiere decir que es el último dígito y el que está al lado opuesto es el primer dígito. Y de esa manera nosotros podemos determinar el valor de la resistencia sin utilizar instrumentos de medición, solamente por colores. ¿Está claro? Luego podemos utilizar un instrumento de medición y medirlo también, a ver si esos colores están bien, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos un pequeño ejemplo, miren. El primer color nos dicen es rojo. Si es rojo, ¿cuánto vale? 2. El segundo color dice negro, 0. El tercer color, verde, listo, 5. El último dice dorado, ya. A ver, dorado. Dorado es más menos 5%, sí, listo, más menos 5%. Entonces aquí tenemos el ejemplo para que ustedes puedan hacer la lectura. Esto es la guía, lo que les he enviado yo, una guía para que ustedes puedan hacer la tarea en el trabajo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Una resistencia tiene los colores. La primera franja es rojo. Vamos a poner rojo, ¿cuánto era? 2. La segunda franja es violeta. ¿Cuánto es violeta? A ver si nos recordamos. 7. Listo. La tercera franja es rojo. Pero rojo en la tercera, ¿cuánto es?
por 10 al cuadrado, ¿no? Será 2 ceros en todo caso. 1, 2 ceros. Luego viene el más menos, que viene a ser el último dígito, que viene a ser plata o plateado, 10%. Listo. Y eso es justo lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos ahí 2.700 ohmios más menos 10%. O también en vez de escribir 2.700, nosotros vamos a utilizar en el sistema, vamos a encontrar de repente resistencia de 2.7K. ¿Ya? ¿Estamos ahí, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, todo bien. Ok, listo, entonces. A ver, yo por ahora, ya no tenemos acá valores. A ver, yo voy a dar un color acá así aleatorio, a ver, aleatorio. Por ejemplo, yo voy a decir que tengo una resistencia de rojo, que me van a dar el valor, ¿ya? Rojo, y al último, verde. Verde, y luego vamos a tener acá dorado. ¿Cuánto vale esa resistencia? 2,2 mega ohmios. A ver, el primero que me ha dicho su compañero es 2, ¿no? Ya, listo, a ver, voy escribiendo, 2. Luego viene el segundo dígito en la segunda franja, otra vez. 2. 2, muy bien. Luego viene verde. Sí, 10 a la quinta. 10 a la quinta, otra vez. Casi igualito que el que he puesto el ejemplo, ¿eh? 10 a la quinta. Y al final, más menos, dorado. Más o menos 5%. Más o menos 10, ¿no? No. Menos Dorados. 5. Más o menos 5%. 5%. Dorado, 5%. Muy bien, claro que sí. 5%. Pero en resistencia no vamos a poner 2 por 2 a la quinta, sino tienen que darle un valor algo aceptable. Pueden decir una resistencia de 2 megaohmios. 2,2 megaohmios. Eso es lo que yo quería, 2,2, ¿no? Megaohmios, que muy bien, eso. Así vamos a encontrar las resistencias, 2 megaohmios, ¿sí? Más menos 5%. ¿Ok? Entonces ya está claro. Entonces el uso de la tabla no es complicado, ¿no? Entonces ya, muy bien, está bien, estamos bien ahí. Errores. Sobre ello hemos dejado una tareita, creo, ¿no? Un trabajo, también hemos explicado un poquito sobre eso, ¿no? Los errores, tenemos el error, viene a ser el promedio, ¿no? En este caso, el valor real medido es una media aritmética, ¿no? De todos los errores, si queremos encontrar ello. Pero ¿cómo se obtiene el error? ¿Se acuerdan? El error absoluto viene así de la comparación nada más, ¿no? Nosotros podemos comparar ahí el valor que medimos y el valor real. Hacemos una diferencia, un delta nada más, ese delta, esa diferencia. ¿Sí? Pero nosotros lo podemos multiplicar por 100, ¿se acuerdan? Se multiplica esa diferencia. ¿Podemos obtenerlo por 100 o no? A ver. Encontramos acá esa diferencia. ¿Cuánto es el error? De repente 5, 4, una diferencia. Esa diferencia acá lo podemos encontrar ahora el valor, el error relativo. Y ahora sí, ¿no? El error absoluto entre el valor relativo. Y aquí sí lo multiplicamos por 100, donde podemos indicar que podemos obtener un valor de 5%, 10%, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aplicar aquí. O sea, ¿cuál va a ser nuestro valor real? Es lo que el valor que lo que tiene el código de colores en todo caso. Dice, nos han dado una resistencia, digamos, acá de 10K. Este va a ser nuestro valor, entre comillas, valor real o valor nominal, también podemos decirle, ¿no? Y el valor medido es lo que vamos a utilizar con el instrumento de medición, vamos a obtener esto, ¿ok? Este es el teórico, ¿no? El que debería ser, ¿no? Prácticamente tenemos una comparación entre ellos. Muy bien. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Los materiales. Entonces vamos a utilizar resistencias. Aquí les he puesto, profe, ¿cuál es el R1? Ya para la práctica le vamos a llamar a este R1 en el orden que está. Este va a ser el R2, este va a ser el R3 y así, ¿no?
Donde necesiten lo usamos. El 4 y por último va a ser el R5. ¿Sí? Y todos, la potencia, vamos a poner medio vatio. ¿Sí? En algún momento si necesitamos lo utilizamos, medio vatio. ¿Ya? Listo. 0,5 watts. Listo, entonces aquí la tarea, en todo caso el procedimiento nos va a decir lo siguiente, ¿no? Identifique las resistencias según el código de colores. Pero profesor, si no tenemos las resistencias, entonces ustedes van a hacer algo simpático, ¿ya? Para que una resistencia tenga 220 en este caso ohmios, ¿cuáles serían los colores que corresponden a esa resistencia? Rojo. Rojo. Muy bien. Rojo, negro, ingeniero. Rojo, negro. Listo. Profesor, no nos ha dado la tolerancia. ¿Y ahora qué tolerancia le damos? Bueno, en este caso le vamos a dar una tolerancia. Lo decidimos en este momento, ¿no? Vamos a darles a todos una tolerancia de 10%, ¿sí? Démosles una tolerancia de 10 para que sea aceptable. A todos. Todos más o menos 10%. ¿Ya? Para todos en general, ¿ya? Para que tengamos ejercicios. Resultados más o menos iguales. Más o menos 10%. Entonces, el último color, ¿cuál sería? Si es 10%, ¿qué será el último color? Plateado, ¿no? Entonces, el último color que vamos a poner es plateado. Ingeniero, ¿no sería marrón? ¿No sería marrón en el tercer color? Porque ¿Cómo? ¿no sería marrón en el tercer ¿Cómo? color? ¿El tercer color no sería color marrón? A ver. Yo lo he escrito nomás lo que me dijo su compañero. A ver, vamos acá. A ver, vamos aquí, revisamos mejor. En el tercer lugar es el multiplicador. ¿Cuántos ceros aquí? Si queremos en cantidad de ceros, este es un solo cero. Y aquí no hay nada. Acá no va nada. Acá no va nada de ceros. Si es negro, no va a ceros. Aquí se agrega 2 ceros. ¿Ya? Ahí se agrega 2 ceros. Aquí se agrega ¿cuántos ceros? Aquí se agregan 3 ceros. ¿Ya? Ahora sí, pensando de esta manera, vamos a revisar. Entonces acá sería negro, negro. El color, queremos un 0, ¿no es cierto? Queremos un 0. ¿Dónde está el ejercicio? Queremos un 0. Ah, muy bien, claro que sí, su compañera. Muy bien, está atento. Entonces aquí no es negro, sino ¿qué color es? Marrón. Marrón. Claro que sí. Entonces, eso es importante, ¿ya? A ver, vamos a corregir ese pequeño detalle. Ya, marrón aquí. Marrón o café también si quieren, ¿no? Marrón. ¿Listo? Por acá también yo he visto el color negro. ¿Estará bien eso? A ver. ¿Dónde vimos? No, aquí no está, ¿no? No hay negro, ¿no? Ya, listo. Ya, entonces estamos ahí. Entonces será rojo, marrón, plateado. ¿Listo? Ahora sí. ¿Y dónde llenamos ese dato? Vamos a bajar acá la tablita. Ustedes van a tener una hojita. Entonces, para la primera resistencia será el color rojo, ¿no? Porque eso hemos quedado en la primera resistencia en el orden que les he dado. Será acá el otro color rojo. Acá, ¿cuánto será el otro? La tercera que era marrón, ¿no? Marrón. Y en la cuarta banda. Dorado. Ya no hay nada. Ah, dorado, ¿no? Dorado, eso hemos quedado, ¿no? Dorado. Listo. Dorado. ¿Listo? El valor en ohmios, ¿cuánto nos ha salido? ¿Cuánto era? La resistencia es de 220, ¿no? 220 ohmios. La tolerancia, 10, 5%. ¿no? Ah, no. Dorado. 5 he puesto, yo le he puesto plateado acá. Ingeniero. Es 10%. 10%, ¿cuánto es? A ver. 10% es plateado. Plateado, a ver. Aquí me he puesto plateado. Entonces aquí abajo, entonces en el cuadro que vamos llenando, será plateado, ¿no? ¿Dónde está el color? Acá es plateado, ¿no? Acá hay que corregir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, esa es la práctica, ¿no? Entonces corregimos acá.
Ok, entonces será acá, plateado. ¿Listo? El valor medido, de repente con un instrumento vamos a medir, ¿no? Haciendo la prueba vamos a medir así, cada uno de ellos. Y dice 220. Vamos a poner que mides 219. Ya está, 200. Vamos a borrar 219. Tiene un valor de 219. ¿Listo? Bueno, aquí ya, acá podemos ver ya la precisión, cuánto de diferencia tenemos en todo caso. Entonces tenemos acá 10, dice 10%, en cuánto tendríamos acá, habría un 1%, eso lo calculamos muy bien, eso hay que calcular, ¿ya? Eso sí hay que calcularlo. Luego la potencia, la potencia sí ya la tenemos, eso es un dato, medio W, ¿no? ¿Sí? Es medio watt. ¿Ya? Listo, eso hacemos con todos, ¿ya? Eso hacemos con todas las resistencias, llenamos esos datos. ¿Ok? Y esto es con los circuitos, hay que armar los circuitos. ¿Qué circuitos? Vamos a capa. Entonces nos quedamos aquí en la parte superior, ¿no? Entonces determinamos las resistencias según los códigos de colores, luego obtenemos acá los errores, ¿no? La precisión, o sea, esto es lo que hemos calculado, ¿ya? El valor codificado, entonces lo que es el código de colores y lo que hemos medido, ¿sí? ¿Con qué vamos a medir, profesor, si no hemos medido nada? Bueno, yo voy a utilizar ahora un simulador con el cual voy a hacer una simulación de una medición, ¿ok? Entonces voy a simular que he medido, ¿ya? Y voy a poner ese valor aquí y de ahí me sale esa precisión para llenar ese dato. Luego dice, nosotros vamos a conectar la resistencia R1 y R2. ¿Cuáles van a ser aquí? Aquí hemos dado ya los valores, R1, R2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces conectamos esas resistencias aquí, miren, así, 1, 2 y 3. Listo. ¿Y qué hacemos? Aquí, por ejemplo, en esta prueba, en esta primera práctica, mido entre A y C. Entre A y C, ¿a quién estaría midiendo? A R1. Listo. Aquí, entre A y B, entre A y B, ¿a quién estaría midiendo? A R3. Si lo tengo acá solito, ¿no? Ahora viene lo siguiente, ¿no? Ahora, cuando están conectados los tres, desde este punto de vista, ¿cuánto mide AB? Cuando están conectados todos, ¿cuánto mide AC? ¿Ya? Eso es interesante, ¿ya? Eso vamos a hacer ahorita, ¿ya? Vamos a medir, a ver, vamos a hacer esa prueba, ¿ya? Este circuito, miren, en el simulador, ¿ya? Hacemos circuito y medimos, a ver, si por ejemplo R1, ¿cuánto mide para nosotros R1? 220, ¿no? Entonces R1 mide 220. Entonces acá ponemos 220 supuestamente, ¿no? 220 vamos a poner acá, ya, el valor. ¿Cuánto mide R2? 1K. ¿Cuánto mide R3? 10K, ¿no? Listo, R3, 10K. Listo. Ahora, yo con el ohmímetro pongo el instrumento acá. ¿Y cuánto me da el resultado? ¿Cuánto me dirá entre A y B? 1,283 kiloohmios. ¿A usted ya lo tiene el circuito? Claro, ¿Tiene el programa? Sí. Ya, está muy bien, muy avanzado, muy avanzado, está bien. Entonces no va a salir 10, sino va a salir otro valor, no va a salir el resultado de este sistema. Y eso nosotros lo calculamos, pues entonces, ¿no? ¿Qué diríamos acá? Si nosotros resolvemos matemáticamente, sería R1, tendríamos que sumar ¿con quién? Más R2, ¿no? R1 más R2, eso están en serie. Y ese resultado está en paralelo, ¿no? Este resultado nos va a salir una resistencia total, digamos, un R equivalente 1, llamemos aquí, un R equivalente 1. Este resultado va a estar en paralelo, ¿no? Con R3. Entonces, el 1 sobre el R total va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre R3. ¿Sí, correcto? Estamos R3 más 1 sobre ese R equivalente. ¿Sí? Y de ahí ya obtenemos el resultado. Es lo que tenemos que comprobar.
Esto es lo que tenemos que verificar, o sea, en la parte que te dicen los cálculos, eso es lo que hacemos el cálculo y luego verificamos, ¿no? Y ahí podemos llenar una pequeña tablita, elaborar una tabla y donde verificamos y decimos, ¿no? Que efectivamente los resultados que se obtienen con el ohmímetro son muy semejantes o iguales a los hechos con el cálculo matemático, ¿ok? Es lo que tienen que hacer, nada más, ¿ya? Todo eso va relacionado ahí. Medir con un multímetro, llenar una tabla. Esa tabla se refiere a la comparación, un pequeño cuadrito en el cual ustedes van a comparar el resultado de este ejercicio con la medición realizada, ¿sí? O sea, lo que han resuelto ustedes con la medición calculada. ¿Está claro? Lo mismo que han hecho ahí, lo hacemos con los otros circuitos. Pero ahora, por ejemplo, aplicamos una tensión, una corriente. Ya no vamos a medir la resistencia, sino vamos a medir, en este caso, a través de los parámetros, a través de la tensión, ¿sí? ¿Lo podemos hacer a través de voltajes? Claro que sí. Si conocemos el voltaje, podemos hacer el cálculo matemático y obtenemos, ¿qué cosa? La resistencia, ¿no? Y comparamos ahí si se puede obtener o no la resistencia. Para eso le vamos a aplicar acá una fuente de 12 voltios en este caso. ¿Ya? Vemos los parámetros ahí. Todo consiste en ello, ¿no? Una pequeña tablita de resultados. Y el otro lado hacemos con corrientes. Entonces aplicamos tensión acá y medimos corrientes, ¿ok? En ese circuito. Y elaboramos una tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces, con ello emitimos esos resultados, tanto las mediciones de tensión y las mediciones de corriente. Y tenemos unas pequeñas preguntas con lo que dice relacionado al experimento, ¿no? ¿Qué sucede si invierten las puntas? ¿Cómo se debe instalar el amperímetro, las instrucciones para el ohmímetro y conclusiones, ¿no? Que es lo que ustedes pueden haber observado desde el proceso. Si han utilizado algún libro o algo, lo agregan acá. ¿Ok? Eso es la práctica para el día de hoy. ¿Ya? A ver, veamos esto en el simulador, ¿ya? Entonces, voy a compartir ello. A ver, vamos a ver acá. ¿Logran visualizar en la pantallita de Multisim? Sí, ingeniero. A ver cómo se puede ver. Está pequeño, está bien. Listo. Algunos ya lo conocen de repente, ¿no? Sí. ¿Sí? Ver, hay dos pantallas tengo. A ver, ya, aquí, vamos a ver acá, tenemos unas herramientas. ¿Están visualizando ello? A ver, quiero ver porque se ha creado dos imágenes y no sé cuál de las dos ustedes están visualizando. No, no están viendo esa. Hay dos imágenes que tengo. A ver, ahí. No, mejor hago otra información. A ver, para... ¿No se ve nada en su pantalla? Estoy moviendo la... A ver. Sí, ¿no? O sea... Ya, a ver ahora... Ya, a ver así. Tenía dos accesos. A ver, una vez más, ¿ya? Es que como tenía dos... se abrieron dos pantallas, entonces una nomás quiero. Ya, ahora sí, espero que sí. Ya, a ver, entonces en el multisim. A ver, hacemos clic ahí, se visualiza ello. He abierto una ventana. Ya, ahora sí, ya, entonces ahora sí. Y ahora sí ya puedo continuar. Entonces aquí en el multisim, entonces, nosotros tenemos acá varias herramientas. Vamos a revisar un poquito, ¿no? Podemos colocar una fuente, nos dice acá lo que es un básico. Miren todo lo que aparece ahí, ¿no? Todos los componentes. Es para explorarlo, ¿no? Luego aquí tenemos fuentes, ¿ok? Podemos instalar acá también varios circuitos diodos.
puro acceso, ¿no? A componentes, a bibliotecas, pura biblioteca de componentes, ¿sí? Y tenemos una gran variedad, ¿ok? Y luego tenemos acá los simuladores, ¿no? Entonces acá tenemos el Play para ejecutar, y aquí tenemos algunos instrumentos de medición, ¿no? Tenemos acá multímetros. Clic y suprimir, nada más, ¿ok? Veamos con las resistencias. Lo que nos interesa hoy día, profesor, las resistencias. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien ha ingresado? ¿Qué fue? Ya, veamos acá. Lo que queremos es trabajar con las resistencias, profe. Avancemos con las resistencias. Entonces, busquemos ahí las resistencias. Tenemos acá todos los componentes, las fuentes, ¿sí? Básico. A ver, vamos a ver en el básico. Están las resistencias. Aquí está, miren. Ok. Ahí tenemos las resistencias. Ok, profe, ya escogemos una de 220. ¿La buscamos así o sufrimos demasiado? 220 ohmios. Nos vamos hasta abajo, 68, 400, 250. Miren, tendremos que hacer un procedimiento así. Listo, ¿ok? Aceptar, listo. Ya tenemos ahí, miren, la resistencia. Ahí tenemos la resistencia de 220. ¿Ya? ¿Qué más hemos pedido en el circuito? A ver, si ustedes me ayudan acá con el circuito que decía, de 220, de 1K y de 10, ¿no? De 1K ahora, ¿no? Resistencia de 1K. ¿Dónde está 1K? 1K, listo. Aceptar. Aquí, 1K. Luego una de 10, ¿no? Una de 10, ¿dónde está? 12, 13, 14. Una de 10. ¿O dónde Ingeniero, está la de 10? Sí, dígame. en la misma resistencia se puede configurar su valor sin necesidad de buscar. Claro que sí, pero no, yo estoy haciendo el camino del peregrino. O sea, primerito, como estamos aprendiendo primera clase, estamos ahí. O sea, ver el sufrimiento. Claro, se puede caminar ahí de frente, en directo, eso no quería decirles. Es que lo que queremos es practicar, ¿no? Poco a poco. Sí se puede. Lo que me dijo su compañero aquí, yo le hago clic a la resistencia y puedo copiar. Aquí lo puedo convertir en el valor que yo desee. Y también puedo, suficiente con que encuentre una, y puedo poner control C y le pongo acá control B y aparece otra más. Control B y sigue apareciendo más y sigue apareciendo todo lo que quiero. ¿No? No quiero tantos, entonces aparecemos. Vamos a lo que queremos, ¿ya? Queremos armar el circuito que teníamos acá. Acá queremos girarlo, ¿no? Giramos 90 grados. Giramos 90 grados, listo, muy bien. Ahí está. Y aquí también giramos 90 grados. ¿Bien? Si no me equivoco, el circuito creo que hay que unir aquí. ¿Listo? Ahí. A ver, no quiere unir. Listo, ya está. Luego, si no me equivoco, esta resistencia hay que unirla con este de aquí. ¿Listo? Estas dos están así conectadas en paralelo, ¿no? Listo. Muy bien. No se mira bien, entonces podemos así levantar un poquito más. Aquí podemos arreglar el circuito, ¿ve? Listo. Queríamos medir, ¿no? Hemos dicho, vamos a utilizar un multímetro. Vamos a ver acá. Podemos utilizar un multímetro, listo, este de acá. Queremos conectarlo para medir con la resistencia. Aquí, a ver. ¿Permite o no permite? Listo. Ponemos el más, el menos aquí. Listo. ¿Qué más? Tenemos otro multímetro aquí. Podemos medir aquí. Podemos medir ahí. ¿Listo? Hacemos un primer experimento. Estamos haciendo el experimento. Todavía no estamos concluyendo nada. Queremos conocer el instrumento. Entonces, le hacemos doble clic aquí y tenemos ahí, ¿qué queremos medir? Ohmios. Listo. Ya está. Aquí, ¿qué queremos medir en el siguiente? ¿Qué queremos medir? Aquí le vamos a poner su lectura de ohmios. Profe, no marca nada. ¿Qué tenemos que hacer? Play. ¿Listo?
Ahora sí. Pusimos el play, ¿no? Pero está apareciendo valores extraños. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? ¿Por qué están en valores extraños? Stop. ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron esos valores ahí? ¿Qué dicen, jóvenes? Son sus valores, solo que están con decimales y todo eso. O sea, vamos a medir, profe, ¿sabe qué? Parece que los instrumentos están valorados, ¿eh? Vamos a medir con uno aquí. Mejor medimos uno por uno, profesor, porque ¿sabe qué? Así cuando está todo armado, no sé qué cosa pasaba, ahí está quemado los instrumentos, no sé. Vamos a medir uno por uno. Para aquí vamos a poner ahí. Entonces vamos a medir así uno por uno. Total, este es un momento en el cual no tenemos que verificar, ¿no? Que todo funcione. Listo, ahora sí. Ya, esta es de esa resistencia solita. Ahí, ahora sí. A ver, veamos eso. A ver, ¿qué sucede ahí? Una sola resistencia nomás. ¿Qué pasó? Ahora sí. Acá decía 10K. Y ahora sí tiene 10, ¿no? ¿Ya? Ahora sí tiene 10. A ver, vamos así poco a poco, vamos viendo, comprobando los procesos, ¿ya? Entonces ponemos un stop. ¿Qué sucede ahora si nosotros quiero colocar dos resistencias en serie? Aquí. A ver, profesor, vamos a conectar dos resistencias en serie. Vamos a hacer ese experimento. Vamos así poco a poco. Luego hacemos el trabajo. Una vez que se entienda ello, paso no quiere. Vamos a desconectar entonces un minuto. Ahora yo voy a medir todo. Nosotros sabemos que si sumamos 10 más 10, ¿cuánto debe dar? 20, ¿no? Estamos probando aquí. ¿Estamos? Entonces acá 10 más 10 debe ser 20. Entonces probamos con un instrumento. 20, ¿eh? O sea, la ley sí está cumpliendo, ¿eh? Sí está de acuerdo. A ver, si los ponemos en paralelo, ahora estos dos los ponemos en paralelo. Vamos aquí, miren, ya estamos verificando, sí se puede, ¿no? Entonces vamos acá ahora, los conectamos en paralelo, ¿ya? Entonces dos así, probamos con dos resistencias, luego vamos a ver qué ha pasado en el circuito. Lo que tenemos que verificar. Stop, stop, listo. Ok. Aquí también estoy, listo. Los conectamos, queremos que estén en paralelo. Entonces las voy a conectar aquí en paralelo. Esta resistencia en paralelo con la que está aquí. ¿Listo? Están muy juntos, un poquito más separados ya. Listo. Ok, entonces yo voy a medir aquí. ¿Cuánto debe salir el resultado? Hola, ¿están ahí todavía? ¿Cuánto sale el resultado de estas dos resistencias? Estamos probando los instrumentos, estamos probando los circuitos y luego vamos a hacer la... 5 ¿Cuánto? 5. 5. A ver, vamos a ver si es verdad. Exacto, 5, ¿ve? Exacto, ¿ve? Profe, ¿para qué hemos hecho el curso de circuitos si podíamos resolver los ejercicios con ello? Bueno, no quería decirles, bueno. Entonces podían ahí resuelto, ¿no? Sí, se pueden ayudar a resolverlos. Ustedes pueden dibujar el circuito que ustedes desean y pueden encontrar la corriente en el lugar donde deseen también. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos ahí. Vamos entonces ahora con el ejercicio. Entonces, ¿qué pasó con el ejercicio? Entonces, ¿qué está midiendo acá en este momento, entonces? La resistencia equivalente, aquí ahora. Vamos a los instrumentos. Play. ¿Por qué sale ahí ese valor? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué salen diferentes? Es que, ¿saben qué sucede? Los estamos considerando como si este fuera un nodo, aquí prácticamente, ¿no? Un nodo.
Y respecto a este nodo, ¿quiénes están en paralelo? Este 10 está en paralelo con el resultado de estos dos elementos de acá. Tenemos que sumar, resolver esto, encontrar una sola resistencia y esa sumarlo en paralelo y con 10. A ver, a ese experimento, jóvenes, en la casa rápido. Tenemos acá 220 más un K, lo sumamos y luego con este Z encontramos el equivalente. Debe salir 891, así 891.266. ¿Listo? Y luego, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué sale otro resultado? Es que yo voy a considerar los nodos acá. Esta resistencia está en paralelo con estas dos de acá. Con 1 y con 10. Con 1 y con 10 están en paralelo. Estos dos estarían en serie y en paralelo con este de acá, porque el instrumento estamos colocando aquí. Entonces, este es el punto de referencia. Bueno. Primero hagamos con estos dos de acá, ¿ya? Este 10 en paralelo con 220 y un K. A ver, jóvenes, hagamos ese ejercicio. Ustedes tienen que resolver en la casa, jóvenes. Pueden, sí pueden. ¿Cuánto sale? Ingeniero. ¿Sí? ¿Ya lo hizo? Sí, o sea, suma en serie entre un K más 220 y luego eso en paralelo con el 10K. Exactamente. Sí, sale 1.087 kilómetros. 1.087. Sí, Hay diferencia con 891. claro. Ya. A ver, verifica ahora en el otro lado ahora. Suma en serie 10K más un K y eso en paralelo con 220. Ok. Ingeniero, 215.6. ¿215.6? Sí, sale a Verifica. 215.8. ¿A todos les sale lo mismo? Sí, ingeniero. Ingeniero, si su resistencia R1 no está no tiene K. A ver, revisen, jóvenes, porque tiene que salir exacto, o sea, es lo que queremos verificar, o sea, esa es la práctica de hoy día, ¿no? O sea, la verificación, ¿no? De los Ya, cálculos con las mediciones. Ya, ingeniero. Dígame, a ver. A ver, si hago una suma en serie entre
entre 10K más 1K me sale 11K. 11K en paralelo con 220 sale 215.686 ohmios. Ahora, si hago lo inverso, 220 más 1K, y eso en paralelo con 10K, me sale el resultado del anterior que le dije de 1.0887 kiloohmios. Ok, a ver, O le muestro un pantallazo. vamos a verificar. Sí, vamos a verificar entonces por qué está ocurriendo ello, ¿ya? Vamos a hacer las mediciones por partes, entonces. Voy a desconectar este instrumento. ¿Sí? ¿Afectó en algo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Afectó en algo? Sí. A ver, ¿afectó en algo la lectura? A ver, miren, voy a volver a conectar ahorita, voy a volver a conectar. Un momento, voy a volver a conectar ahí. Ya. Play, vamos a poner acá. 215, miren. Ohmios, acá en ohmios. Miren, el instrumento de medición afecta aquí, ¿no? Miren. ¿Cuánto les ha salido? Así no salió, ingeniero, 215.68. Ya, entonces lo que está afectando acá es el instrumento. Yo lo tengo que retirar, desconectarlo en todo caso, ¿ya? Para que las mediciones, para que no afecte la resistencia interna del instrumento, ¿ya? A ver. Lo que puedo hacer es retirarlo para que ustedes puedan ver. A medir uno por uno. Ahí. Ahora sí. Este es el resultado que les ha salido. 215. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, ok. Ahora sí, ¿no? O sea, ¿qué significa acá? Que este 220 estaría en paralelo con el resultado de estas dos resistencias. ¿Ok? A ver, voy a hacer ahora con el otro resultado, ¿ya? Lo mismo con el otro. Desconecto. Y aquí puedo conectar también. Listo, a ver. Verificamos. Play. Y ahora sí, miren. ¿Cuánto le había salido a su compañero? 0.87 kiloohmios. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que Sí. estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el otro instrumento se estaba agregando la resistencia del instrumento, ¿no? Claro. Sí. Mide, o Así sea, es. en la hoja para la práctica, si se fija, los puntos están separados del circuito, o sea, da a entender que tiene que hacerse la medición por separado. Claro, o sea, lo que estamos haciendo en la práctica es de que en realidad la medición tiene que ser uno por uno, ¿sí? O sea, la medición de los circuitos por circuito. No dos instrumentos a la vez, pues, sino estamos viendo que los instrumentos también tienen su propia resistencia y afecta al circuito, sí afecta, ¿no? En este caso, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos piden en la práctica? Veamos acá lo siguiente. Ya hemos medido ahí. Medir tensiones, ¿no? Medir tensiones, ¿no? Medir las tensiones. A ver, vamos a ver eso, ¿ya? La resistencia R1 y R2. ¿Cuál es el R1 y el R2? Ustedes me dicen, creo que ya tenemos acá todas, ¿no? R1 es 220. R2, 1K, ¿no? No, R1 es 220. Ya, R2, ¿cuál era? 1K. R1, 1K, ¿no? Ya, entonces vamos a... ¿Están conectados, creo, en serie? Sí. ¿En serie con quién? A ver, una fuente, ¿no? Una fuente de 12 voltios. Una fuente de corriente continua de 12 voltios. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces necesitamos aquí instalar una fuente. Nos falta una fuente, entonces. Una fuente de corriente continua. Listo, aquí tenemos, ¿ya? Una fuente, listo. 12 voltios, justo, exacto. Ya está. Ya. ¿Qué hay que pedir? ¿Qué nos pide? Hallar Medir la las tensión tensiones, ¿no? en cada punto. En cada uno. Entonces acá tenemos otro instrumento más. Otro instrumento. Aquí hay hartos instrumentos. Sobran instrumentos. Ya, listo.
en cada uno de ellos. ¿Nos afectará? ¿Ustedes creen que nos afectará ahora igual que el caso anterior? Si no, nos va a traer problemitas, ¿no? No, Espero no que no afecta. afecte. Espero que no afecte. No, no afecta. ¿Ya? Listo. Vamos a poner ahora que sea corriente continua, listo, ya está, 1 aquí, ponemos para 1, aquí hacemos para el otro, aquí el otro, los 3, ya están, listo, play. Listo, esos son los valores. El valor de la fuente, en este caso aquí está 12, Ingeniero, el valor de la... ingeniero, ¿Sí? hay un multímetro que está en... Ahora sí. ya acá está, correcto. Ahora sí. Ok, ya lo regresamos, sí. Ya, ahora sí todos están, ¿no? Voltios, voltio, correcto. Ya todos están bien. Sí. Se cumple la suma, eso es lo más importante. Nosotros nos contentamos porque funciona, ¿no? Lo que queremos ver es, miren, acá también la polaridad, no me han dicho nada. Profe, yo le he conectado por lo rápido, ¿no? Está al revés, ¿no? Miren, el menos he puesto arriba. Ha salido negativo. Es lo que ya queda para práctica, o sea, ¿qué significa si lo conectamos al revés, no? Sale la tensión negativa. Ya, ¿y qué más observamos? Que se debe sumar 2.164 más 9.83. ¿Cuánto debe sumar? Sumamos estos dos, debe ser 12. O sea que la tensión de la resistencia 1 más la tensión de la resistencia 2, o el voltaje de R1 más el voltaje de R2, debe ser 12. ¿Sí? Sumamos la 12, ¿no? Sí. Ok. Sí, Ok, listo. Ya tenemos los valores, pues. ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué nos faltaría? Ahora medir la resistencia, creo, con las resistencias. Amperímetros ahora, ¿no? El mismo circuito, pero ahora a la resistencia R3, 4 y 5, ¿no? Vamos ahí, entonces, 3, 4 y 5. Entonces, stop. Entonces ya terminamos esta parte. Esta parte ya fue. Entonces vamos ahora. Los desconectamos mejor. Los desconectamos. Y vamos a conectar lo siguiente. ¿Cómo es? A ver, están en serie, ¿no? El 3, el 4 y 5 en paralelo, ¿no? La resistencia 4, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Se acuerdan? $470 ohmios. La 4, ¿no? Sí. Una es 470. Ya, listo. 470. Vamos a hacer caso a lo que dijo su compañero. Reemplazar. Listo, 470. Ay, ¿qué pasó? Listo. Aquí, la otra, ¿cuánto me dijeron? Era 10, creo. ¿Está? ¿Cuánto es? R5. R5, ¿cuánto es? 10K, ¿no? 2200 ohmios. Ah, 2200. Ahora sí estamos, ¿no? ¿Estamos completos? Sí. Ya, 2200. Ok. Bueno, ingeniero. Es al revés. Está bien. Ahora sí. Ya. Aquí nos falta la tierra. No hemos conectado tierra, ¿no? Vamos a conectar tierra. No hemos conectado tierra, ground. Tierra, no hemos conectado tierra. Ya, listo, ahora sí. Muy bien. Vamos a conectar ahora los instrumentos, ¿no? ¿Están en paralelo? Sí. Entonces aquí, estos dos están en paralelo. Aquí, este también está así. No, este no está aquí, ¿no? No es ahí. A ver, el circuito, vamos acá. Ah, ya en serie está. En serie, entonces hay que girar.
Ya, ahora sí está conectados, ¿no? Muy bien. Pero acá hay algo, está feo esto. Ahí. Necesitamos instalar instrumentos de medición. Entonces aquí como que vamos a cortar el conductor y vamos a conectar así, ¿no? La corriente eléctrica va a ir de menos a más. Entonces este punto, bueno, lo voy a poner, tendría que ser en este sentido, ¿no? El menos tendría que venir aquí. En la resistencia, bueno, vamos a ponerlo ahí en este sentido ya. Después vamos a corregir acá. Detalles. Ya hemos conectado un amperímetro. Acá vamos a conectar como amperímetro. ¿Listo? Ya está, un amperímetro. Luego necesitamos el otro amperímetro, aquí. Aquí no va a alcanzar el espacio. Vamos a tener que desplazar todo un poquito más abajo. Ya. Entonces vamos a poner. ¿Qué pasará si nosotros lo conectamos ahí nada más? ¿Ya? Ingeniero, una duda. Dígame. ¿El orden de las resistencias depende del orden donde nos da los materiales? Yo les he mostrado en el... Sí, cuando les he dado los datos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, sí. En el orden, sí. En el orden de los datos que les he dado. Ya. Listo, ya hemos conectado todos en serie, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ya está, este falta su medida. Luego el último aquí. A ver, este está en amperios. Amperios, todos están amperios. ¿Amperios? Listo, ya. No, ingeniero. Amperios. Ya, todos están en amperios, ¿no? ¿Listo? Ya tenemos el circuito. Play. Listo. ¿Qué debemos observar acá? Que las corrientes, la suma de las corrientes deben ser iguales, ¿no? O sea, ¿qué debemos de sumar? Deberíamos sumar aquí el 4.59 miliamperios, sumarle la corriente de estos dos, la suma de estas dos corrientes debe ser igual a este que ingresa acá. ¿Sí? A esta de acá. Esta es la corriente que ingresa. 4.59. ¿Sí? ¿Se cumple o no se cumple? La corriente que ingresa es igual a las dos corrientes, la suma de corrientes. Ingeniero, Sí, dígame. la resistencia, hay una de las resistencias que no corresponde, y no es 220, es 10K. A ver, vamos a ver en todo caso. A ver, corregimos. ¿Cuál es la de 10K? La de 220. 220 es 10K, ¿no? Sí. 10K, listo. Luego, ¿las otras están bien? Creo Sí, que ¿no? Sí, también. Sí, también. Ya, es en el orden que les digo. Ya, vamos a eliminar esto y vamos a poner acá la lectura de este amperímetro, la lectura de este amperímetro y la lectura de este. ¿Ok? ¿Qué observamos ahí? Hay una pequeña diferencia, ¿no? Esta es la parte entera y esta es la fracción, ¿no? Sumando estos dos valores, debemos llegar a este valor de acá.
La corriente que ingresa es igual a los dos que suman. ¿Se cumple? A ver, hagan la operación. También podemos resolver el ejercicio y encontrar matemáticamente las corrientes, ¿no? Y verificar si son estos resultados verdaderos o no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos que hagan ustedes en la casa, hagan esa verificación. Lo que necesitarían ahorita son los datos. Entonces, ya tienen acá los datos y ya pueden, en la casa, en todo caso, verificar ellos, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos aquí, ¿ya? Vamos a tomar la asistencia. Entonces, ya tenemos toda la práctica realizada. Muy bien, vamos a tomar asistencia.